Hola, ¿cómo están? Esperamos muy bien. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más del podcast EFIA, en donde conversamos con profesionales acerca de lo que pasa en el ejercicio de las profesiones. Como ustedes pudieron ver en nuestras redes sociales, hoy tenemos a invitados del Colegio de Electricistas, Mecánicos e Industriales del CIEMI y vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Les cuento desde ya que esta es la apertura de una serie que llevaremos a cabo para conversar sobre avances y tendencias en la tecnología médica. Y bueno, tenemos dos invitados que nos van a contar un poco de eso. Se los voy a presentar de inmediato. Primero a la ingeniera Priscila Ledesma. Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también les presento al ingeniero José Carrillo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien. Gracias por la invitación. Bien, por dicha. Quisiera primero que, antes de que empecemos a desarrollar el tema, que nos cuenten esta dinámica de que hoy vamos a dar pie a una serie y por qué también se analizó la posibilidad de conversar con los profesionales en varias entregas, en varios episodios de este tema de avances y tendencias en materia de tecnología médica. Priscila y José, adelante, son ustedes aquí los invitados. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Esto responde principalmente a la necesidad del acercamiento de los profesionales hacia el colegio y hacia ciertos temas de mucho interés. ¿Por qué? Porque al final de todo somos una comunidad de salud, medicina, profesionales, colegio e industria también. Entonces, ¿por qué no abrir ese espacio de apertura para intercambiar ideas, para que esto no sea un sentido bilateral, sino que contemos con mucha participación y además también con varias partes profesionales del mismo campo en donde intercambiamos ideas al final de cuentas. Tiene muchas aristas, ¿verdad, José? Sí, claro. La idea es tener un poquito de apertura con proveedores, con gente que trabaja en el Estado, con profesionales en laboratorios, que podamos compartir ideas y actualizarnos tecnológicamente, porque esto va muy rápido, ¿verdad? Entonces, como lo veremos ahí más adelante, esa es la idea. Sí, bueno, es que casi en ninguno de los campos de acción pues ya no podemos estar al mismo ritmo de la tecnología y muchísimo menos en materia de salud, ¿verdad? Y que es un componente tan grande y que no necesariamente cuando hablamos de salud es únicamente la atención de una emergencia, tiene otros componentes, tiene otras áreas que vamos a ir conversando acá. Así que ya saben que vamos a tener varios episodios, más bien los invitamos desde ya a que si ustedes tienen referencia o quisieran que estos profesionales nos puedan hablar de temas específicos que tienen que ver con el quehacer de ustedes o algún tema adicional, por favor nos lo pueden dejar aquí en el comentario. Pueden también acceder al correo electrónico que aparece aquí en el pie de esta publicación para que se comuniquen directamente con nuestros profesionales. Empecemos ahora sí, ingenieros, ingeniera, con ¿qué tenemos actualmente? Cuando hablamos de avance y tecnología en el área médica, ¿qué tenemos? ¿Cuál es esa radiografía o ese análisis más a profundidad aquí en nuestro país, como si lo viéramos como una persona, como un paciente, al contexto real que tenemos sobre esto acá en la medicina pública probablemente, pero también en la privada? Bueno, tenemos principalmente varios avances, automatización, muchos procesos se han visto beneficiados inclusive con ciertos robots. Un caso muy en concreto, el nuevo hospital de Punta Arenas tiene un sistema completamente automatizado para su farmacia. Entonces, ¿qué nos viene a aportar esto? Bueno, principalmente la reducción de errores humanos, una alta eficiencia, una alta productividad, y ya nos dejamos como de pelear con las máquinas. Entonces ya no vemos la inteligencia artificial como algo que nos pueda venir a robar un tipo de trabajo o así, sino que viene a coayudar nuestras funciones, hacerlas inclusive más sencillas, más eficientes, reducción de errores y ¿por qué no? De hacernos amigos de esta nueva tecnología. ¿Cómo fue esa introducción de este robot, sobre todo esta asistencia para quienes no sabían que teníamos ya, por ejemplo, en el recientemente inaugurado Centro de Salud en Punta Arenas? Bueno, tenemos esta particularidad allí. ¿Usted sabía cómo fue esta introducción? Porque no, como le digo, no creo que pueda ser algo que todo el mundo tenga en conciencia de que está recibiendo el medicamento, que tiene todo un proceso de análisis que se conoce muy bien, ¿verdad? Que lo está recibiendo con la asistencia de un robot. Bueno, de la última jornada técnica que tuvimos como actividad de la comisión, dos profesionales llegaron, hablaron precisamente del tema, que ellas fueron como las voceras de este proyecto, y de ahí casualmente aprendí que fue un concepto que nació de una necesidad también de actualización, de tecnología, de un avance también y de un prestigio, ¿por qué no? Empezar a obtener pues este tipo de tecnología dentro de nuestros servicios de salud para hacerlos más eficientes, y realmente pues fue un avance como tal y una actualización. Muy valioso, sobre todo con aspectos de precisión, ¿verdad? Y de esta necesidad de no entender que ya no tenemos que pelearnos con las máquinas. Don José, hablemos también desde su perspectiva de en qué estado nos encontramos.
viendo la tecnología y viendo la realidad sobre la que estamos utilizando en este momento para la atención médica a personas en nuestro país. Claro, estamos en un estado, estamos iniciando y esto va muy rápido. El tema de inteligencia artificial, en tema de procesos automatizados, en tema de robots, no solo robots, estamos hablando de doctores que tienen que hacer su análisis, su prescripción, las listas de espera de la caja están a un año y medio. Llega tecnología que un estudio que pueden revisarlo en un día, podemos revisarlo en 20 minutos, 30 minutos. Claro, eso nos genera retos de confianza, algoritmos, es todo un mundo que hemos tenido problemas de aceptación hasta cierto punto y ahí vamos creciendo. En Costa Rica somos el país número 2 en exportaciones en equipo médico, entonces sí, es un tema que es interesante para el país y hay que seguir avanzando. La idea de estos podcasts es eso, llegar, conocer, quitarnos esos miedos tal vez, y a los profesionales de esto va y llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces hay que seguir en esa línea, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un elemento clave que tiene que ver con, ¿verdad?, esa resistencia que a veces tenemos al cambio o esa sensación de miedo, y que aquí quisiéramos un poco sobre todo abordarle al profesional, porque es cierto que como pacientes, como usuarios de los servicios, pues a veces tendremos esta resistencia porque quisiéramos como el contacto, pero a veces, ¿verdad?, no entendemos que incluso el médico que ya tuvo un contacto directo con nosotros o el personal de salud tuvo una asistencia tecnológica con niveles de precisión grandísimas y que llegan a darnos un diagnóstico, que llegan a darnos un medicamento o a hablarnos de distintos procesos. Pero también es cierto que hay otros espacios para superar en cuanto a los profesionales se refiere. Y aquí les quiero preguntar cuáles creen ustedes que es el rol de los profesionales CIEMI en este particular y qué deberían empezar a desenchufarse y qué enchufarse en el buen sentido para entonces no quedarse atrás con lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología en el área médica y más bien empezar a destacar, pero sobre todo a dar aportes que están directamente relacionados con el conocimiento que tienen, ¿verdad?, y con también la apertura del proceso de aprendizaje. Bueno, una de las particularidades de uno como ingeniero es la autodidaccia. Entonces uno tiene la base de lo que aprende en universidades, en cursos como tal, pero es esa espinita de la curiosidad en decir, ok, ¿qué de lo que ya hay podemos identificar un problema que aún no ha sido identificado? Entonces uno como ingeniero, esto es lo que se dedica, a resolver problemas. Entonces cuando hablamos de innovación tenemos que asociar el tema de buscar en donde no se ha buscado para darle solución. Suena un poco abstracto, pero realmente es el tema de vamos a sacar a la luz un problema que no es de conocimiento y de nada le vamos a dar una solución. Y el dar esa solución a ese problema nos va a llevar a nosotros a una correcta disposición de lo que tenemos a la mano y también una actualización como tal. Entonces, realmente la innovación viene asociada a esa curiosidad que tengamos y posteriormente cómo la vamos a resolver. ¿Cómo es esa apertura desde el punto de vista profesional, no, José? Ya un poco doña Priscila nos habla, ¿verdad?, de la propia curiosidad, de la propia posibilidad de identificar un problema o de ver una situación y entender un proceso de mejora, pero ¿dónde está el mayor reto quizá para el profesional entendiendo este rol tan grande que tiene, ¿verdad? Antes pensábamos en los procesos de ingeniería y solamente lo pensábamos como alguien que levanta una edificación o que diseña un producto, pero no quien además hace una gestión de todo el proceso y hasta son gestores de la información que se recopila a través de los procesos tecnológicos. Claro, en el tema médico, recordemos que es un tema un poco complicado porque no solo es el ingeniero el que está ahí, hay un médico atrás y el fondo o el fin es el paciente. Entonces es llevar esta información, que el médico la entienda, que bajar la parte técnica de nosotros para decirle al médico, bueno, ok, con esto puedes hacer estos procesos más rápido, podemos tener mejores resultados, mejoramos tiempo, pero que ellos interpreten o que acepten esas tecnologías. Eso es un tema complicado, eso hay que trabajarlo y la ética en ese sentido de llevar los datos exactos, cómo tiene que ser, que el médico lo entienda. Eso es uno de los retos más grandes que hay, más cuando hay inteligencia artificial, donde el médico se siente desplazado. Sí. Porque estamos hablando, por ejemplo, un diagnóstico. La inteligencia artificial ahorita te hace diagnósticos, pero dentro de la parte legal del diagnóstico, ¿a quién le cae? ¿Al médico o a la inteligencia artificial? Todas esas cosas hay que regularlas, y que el médico se sienta conforme, satisfecho, y que no se sientan desplazados, porque al final no se van a poder desplazar. O sea, no tendría lógica, porque al final tenemos que tener un profesional que avale lo que haga la inteligencia artificial.
Igual los ingenieros, ¿verdad? Porque muchos procesos se van a hacer mucho más rápidos, más exactos. Entonces ese reto ahí está, y hay que asumirlo, ¿verdad? Entonces ese es uno de los temas importantes. El reto del lenguaje es bien valioso, don José, lo pone aquí en la palestra, y que es muy importante conversarlo, ¿verdad? Creo que ahí también, sobre todo por la sensibilidad que hay como consumidor o beneficiario final, que en este caso es un paciente, ¿verdad? Hay una necesidad absoluta de todos los que participan, incluyendo al ingeniero, a la ingeniera, por supuesto, de la utilización de un lenguaje distinto. ¿Cómo valoran ustedes eso? Porque a veces pensamos que, como sabemos la técnica, quizá es esta parte de poder socializar, de poder dar a entender qué es lo que se hizo desde el punto de vista científico o técnico, es muy valiosa. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo creen que tiene que ir ese proceso también? Sí, es un tema complejo, ¿verdad? Sí. Yo digo bajar un poco el tema técnico, claro, y traducirlo a palabras más médicas, en el caso, si de lenguaje específico, claro, de los médicos. Y después, si es un paciente, al final el paciente lo que anda buscando es un resultado, punto, y una mejoría. Entonces expresar, es como cuando uno va a un médico y el médico nunca le va a decir los nombres de los nervios. No, mira, tu brazo te duele y por esto y esto y eso. Así pasa en la parte técnica, vamos de que la ganancia, que esto, que lo otro, no, lo bajamos el equipo tiene mejor imagen, tiene esto. Entonces se baja el nivel a un nivel más normal, digamos, del día a día, para que sea entendible y que no se sienta esas pereza o ese problema de comunicación, ¿verdad? O esa distancia. Exacto, a veces, exacto. sí, que puede ser como una situación ahí específica a analizar. Doña Priscila, luego de esto, entendiendo un poco estos pequeños retos de los que ya estábamos hablando, ¿qué otras inquietudes o qué otras situaciones tenemos actualmente que permiten entender que hay un espacio para que un profesional CIEMI pueda introducirse en el área de técnica, el área científica, el área tecnológica del quehacer en áreas de salud, y que ahí se pueda ver un nicho? Luego le pregunto todo eso y le reformulo para preguntarle, ¿hay espacio para que el profesional CIEMI pueda seguirse introduciendo en áreas médicas? Sí, por supuesto, inclusive, ¿por qué no ir descubriendo nuevos nichos que antes no habían sido visibles? Un caso en concreto es la metrología biomédica. Sí. Un caso muy concreto es la metrología biomédica. La metrología como tal es la ciencia de las mediciones. Y las mediciones las vemos en todo aspecto. Por ejemplo, usted va y a la gasolinera dice, ok, quiero 10,000 colones, 15,000, o lléneme el tanque. Eso siempre va asociado a unos litros. Y estamos plenamente confiados de que lo que estamos pagando es lo que estamos recibiendo. Si nos vamos a un tema más complejo, por ejemplo, un monitor de signos vitales o una máquina de rayos X o algo tan sencillo como la toma de presión, usted confía plenamente en que esas mediciones son tal cual. Pero aparte del mantenimiento que puedan tener esos equipos, la metrología como tal aplica esa medición a equipo médico. Entonces, contextualizándolo un poco, viene a hacer esa auditoría o esa revisión o ese ente o un laboratorio ese que realiza estas mediciones totalmente imparcial, que lo que hace es una auditoría como tal. Somete el equipo a las pruebas, a ciertas pruebas específicas de repetibilidad, de reproducibilidad. ¿Para qué? Para que al final tengamos un certificado, un informe que nos diga que verdaderamente ese equipo está funcionando correctamente. Y con esto no dudamos del potencial y del buen mantenimiento que puedan recibir. Pero bueno, dentro del proceso de la calidad, uno no puede ser juez y parte en un mismo proceso. Entonces, visto de una manera muy imparcial, muy de calidad, la metrología viene a desempatar ese marcador. Entonces, también no viene a competir con casas comerciales, no viene a competir o a juzgar o poner en el mapa o una diana en la espalda de ningún sistema de salud. No, viene a coayudar, viene a trabajar en equipo. Es decir, nuestro servicio como tal de salud puede ser un hospital público, un hospital privado, recibe esos equipos, la casa comercial le da mantenimiento, pero aparte de eso tenemos un laboratorio que viene a ser totalmente imparcial y a reforzar la calidad de funcionamiento de nuestros equipos médicos. Entonces, la metrología como tal es esa ciencia de las mediciones aplicada a equipo médico, pero asegurándonos la confiabilidad de los resultados de cada uno de nuestros equipos. Como les digo, desde lo más sencillo, desde un esfigmomanómetro que nos da la presión, pero que con esa presión podemos diagnosticar potencialmente una hipertensión o una hipotensión, hasta algo tan complicado como la dosificación de rayos X o la toma de monitor, digamos en signos vitales o XYZ ejemplos.
Sí, toda la que está, por ejemplo, en una mesa de cirugía, ¿verdad? En una cama de cirugía, prácticamente la tenemos ahí en todos los ámbitos y que es vital, indiscutiblemente, para que alguien pueda sobrevivir o no, o para que el éxito de un procedimiento médico, como una cirugía que es tan delicada, ¿verdad?, se pueda dar o no. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar quiero empezar con don José conversando de la inteligencia artificial ya actual en nuestro país, en lo que tiene que ver con el área médica, pero donde hay otros espacios que ya se pueden ir previendo, en los que ya los profesionales pueden ir también pensando en algún tipo de formación adicional para que cuando tengamos algún cambio o tengamos la introducción de procesos más novedosos o de equipos o que haya una ventana, una apertura, ¿verdad?, para utilizar más la AI en lo que se pueda y en lo que se permita desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, y también ético, pues se puede hacer. Entonces vamos a hacer el pausa y vamos a regresar para conversar entonces ahora sí de la inteligencia artificial en el área de la salud. Le estoy llamando del banco porque detectamos movimientos sospechosos en su cuenta y necesito que me brinde su usuario, y su clave, o de lo contrario podría tener problemas para... Mucho ojo. Si recibís una llamada de un supuesto funcionario bancario solicitándote tus claves y datos personales, es un intento de fraude. No caigas en el timo del falso funcionario. No suministres tus claves ni tu información sensible. Un mensaje del Banco de Costa Rica. Estamos hablando de BIM. Ya lo metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la 5ª edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza. Patrocina. BIMCon 2025. Pensar en Costa Rica. Pensar en Costa Rica es un documento técnico en donde se plantean una serie de recomendaciones sobre problemáticas nacionales preparadas por especialistas en las ingenierías y arquitectura, con el fin de brindarles un aporte a las personas que ocuparán puestos de relevancia en la gestión de gobernar nuestro país. Se analizan los temas: infraestructura vial, transporte, seguridad vial, obras portuarias, aeropuertos, desarrollo territorial y urbanismo, vivienda, recurso hídrico, recursos energéticos y alta tecnología. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.r.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamos con el podcast CEFIA. Estamos conversando con dos profesionales CIEMI. Este es el primero de una serie de episodios en donde conversaremos de tecnología, de innovación, de avances en cuanto al ejercicio de las ingenierías en el área de salud, en el área médica. Hemos conversado un poco de una radiografía. Vamos a buscarle otro nombre que no sea solo radiografía. Vamos a ir en las tendencias de estos procesos de innovación que ha tenido el país, cómo ha sido el rol de los profesionales en ello, ¿verdad? Hemos conocido información que nos daba doña Priscila asociada, por ejemplo, a la asistencia de un robot en los procesos de atención de el de servicio de farmacia en el Hospital de Punta Arenas, que es bastante novedoso, bastante confiable. Hablamos de precisión. Nos hablaba don José también de este reto que tenemos desde el punto de vista profesional de dar el paso hacia adelante para el uso de las tecnologías, también de la necesidad de normativa cuando haga falta para este mejor ejercicio. Y antes de irnos a la pausa del episodio, hablábamos de inteligencia artificial y no podemos no hablar de ella, ¿verdad? Muchísimo menos en esta área. ¿Cómo estamos? ¿Y cuáles son las oportunidades que hay, don José, en esta materia aquí en cuanto a salud se refiere? Ok, eso tiene muchas vistas, igual que en la medicina hay miles de especialidades y hay IAs para todas, ¿verdad? Entonces obviamente no podemos especificarnos en una. Por ejemplo, en el Hospital de Punta Arenas nos comentaba Priscila que está el robot, que eso es farmacia y es totalmente automatizado. Yo tengo mucha experiencia en electroencefalografía personal y ahorita tenemos una IA que te permite al doctor tener un resultado
por ejemplo, un estudio de largo término, que son, hablemos 48, 60 horas de grabación, el doctor tiene que revisar 60 horas de grabación. ¿Cuánto le dura el médico revisando 60 horas de grabación después de realizar el estudio? Obviamente ellos ven episodios y esas cosas. La IA te lo presume 20 minutos. Entonces estamos hablando de 10 pacientes que podía durar el médico 4 o 5 horas revisándolo, a durar 20 minutos por paciente. ¿Cuántas listas de espera bajamos? Ahora viene el tema. Eso se tomó basado en 40.000 estudios de personas con patrones. Recuerden que la IA lo que son patrones, imágenes, patrones. Entonces esos patrones ya están documentados, ya tenemos una escala de las personas que lo revisan, o sea, la edad, sexo, todo eso, y ya son patrones hechos. Entonces la IA te dice, bueno, ok, este está con epilepsia, este está en brote o no. Entonces al médico se le soluciona la vida en ese sentido. Él nada más tendría que revisar los patrones que la IA le está tirando y basado en eso da un diagnóstico. Entonces ese llegar al médico a ese punto depende de la escuela del médico, es un poco difícil, ¿verdad? O sea, depende porque ellos están acostumbrados a revisarlo todo. ¿Y qué pasa si la IA se equivoca? Es una de las preguntas que nos hacen, ¿verdad? Entonces, pero para eso hay 40.000 estudios ya revisados. Viene otro tema legal, los datos de los pacientes son privados. Entonces, muchas de esas ya era antes pero las nuevas tenemos que pedir consentimiento para que ella siga aprendiendo el tema. Entonces, es un tema complejo. En el tema de EG, igual está con el cáncer, con rayos X. Un cáncer de mama antes se detectaba hasta que ya era muy visible, ahora hay patrones que sabemos detectarlo desde que inicia. Pero lo hace la IA. Difícilmente un ojo humano lo logre ver o tener la retentiva de 40.000 pacientes en la cabeza. Eso no va a pasar. Entonces, esas son unas herramientas que nos da la IA para seguir avanzando. Bueno, pero es muy valioso eso, ¿verdad? Se alimenta desde hechos reales. Nosotros a la inteligencia artificial o a los espacios de búsqueda, a los automatizados, pues le damos el contenido, le decimos cuál es la realidad que tenemos, ¿verdad? Y a partir de ahí, y muchas veces lo hemos hablado y indiscutiblemente los profesionales lo saben, ¿verdad? A veces la gente le tenía una enorme resistencia al chat como GPT, pero es cierto que hay que entender que se alimenta de la información que le damos y pues que también está, en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Que a veces los docentes decían, es que se trajo literal lo que se encontró del chat GPT. Bueno, habrá gente que tome esa literalidad y que no sea precisa, pero en realidad ha sido producto de una alimentación que nosotros después discriminamos para distintos procesos. Y que dicha que usted cuenta, por ejemplo, esta etapa en el aspecto médico, porque ya se le incluyó información, se le dieron hechos reales, pero cuando teníamos 4 días versus 20 minutos en donde ya la inteligencia artificial detectó alguna condición específica, un patrón, el médico se iba directo ahí. Ya no tendrá que ir a revisar nada más. Correcto. Y eso le dio vida a un paciente. Correcto. Bueno, qué valioso que podamos comprender todo este contexto. ¿En cuáles otras áreas, aprovecho, y aquí también, doña Priscila, hay inteligencia artificial ya que podríamos ver con estudios, ¿verdad? Pienso en un paciente que tiene un dolor de cabeza, un malestar y que no sabe muy bien a qué se refiere, va, y pues resulta que en el análisis de diferentes procesos se da cuenta que hay un tumor, pero es un tumor en el que todavía se puede trabajar, ¿verdad? Y no esperar que haya otra condición específica de salud que genere un deterioro, pero que ya que con el insumo, con el trabajo que se hizo, se pudo detectar, por ejemplo, un tumor. ¿Qué otros aspectos podríamos mencionar aquí en donde ya la inteligencia artificial le da réditos al sistema de salud? Lo podemos ver inclusive en una central de enfermería con los monitores de signos vitales. ¿Qué quiere decir? Es una central de enfermería, son como tal unas centrales donde están conectados varios pacientes, pero una enfermera no puede atender 7 camas al mismo tiempo. Entonces podemos ver esa transmisión de datos en tiempo real, inclusive aparte de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, y la enfermera lo que hace es responder a ciertas alarmas que el mismo sistema le esté efectuando. Entonces la inteligencia artificial no viene a desplazar, viene a hacer más sencillas nuestras labores. Entonces con la detección de patrones, la enfermera se desplaza específicamente al paciente que lo está necesitando y lo atiende. Entonces es un aviso, pero no desplaza. Una alerta tempranísima. Totalmente, pero no desplaza la labor de la enfermera, por ejemplo, o eventualmente la labor del doctor. Entonces, casualmente, una de las consultas que me hacían los chiquillos en clase también es, profe, ¿hasta qué momento, hasta qué punto nos van a desplazar? Tenemos miedo. Y realmente ese acercamiento humano
en donde uno como ingeniero, como el doctor, como el enfermero, venga y aplique su conocimiento directamente sobre un paciente para tratarlo, para diagnosticarlo, apoyado en lo que tengamos a la mano, que es la información, eso no va a ser suplantado. Ese acercamiento persona a persona, conocimiento persona, no va a ser suplantado. ¿Por qué? Porque necesitamos de todo este profesional de salud, todos estos profesionales de todas nuestras áreas, inclusive de todo nuestro colegio profesional, para hacer que ese ecosistema de salud estable. No podemos suplantarlo como tal. Nos necesitamos nosotros como profesionales, y estamos hablando también de temas interdisciplinarios, porque un mismo salón de enfermería, un mismo hospital, necesitamos de arquitectos, de ingenieros, de electromédicos, del eléctrico, del civil. Entonces, a final de cuentas, todos contribuimos con nuestro conocimiento a ese ecosistema integral, y como decía José, el beneficiario es el paciente, y el paciente no lo podemos ver como alguien ajeno. Nosotros también hemos sido pacientes. Nos duele la cabeza, vamos a una farmacia, nos toman, por ejemplo, los signos vitales. Los signos vitales, vamos y nos hacemos exámenes de laboratorio. Eventualmente los pacientes somos hasta nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no contribuir a ese sistema que al final de cuentas uno va a seguir siendo el usuario como tal? No, y que además, aunque haya, o sea, cuando se incluye un nuevo equipo, cuando se incluye una nueva tecnología, no solamente es el médico el que está ahí, están ustedes como profesionales detrás viendo cómo está haciendo la aplicación. Ahí es donde se da cuenta uno que puede ser más preciso en algún aspecto, puede liberar otro, que le facilita la experiencia de usuario. En este caso, la experiencia de usuario, ¿verdad? Está relacionada directamente al personal de salud, que dice, bueno, yo quisiera que la alerta que me emita, no sé, estoy diciendo una cosa aleatoria, no sea solamente una alerta sonora, sino que a mí me favorece, o la necesito como una alerta de color, ¿verdad? Lumínica, porque es específico para esto y me sirve a mí en este proceso. Esas mejoras se dan cuando estamos en la introducción de equipos, para ahora sí empezar a hablar de qué equipos podemos traer, pero todos esos procesos de mejora están en ustedes cuando se entrega un equipo o cuando estamos conviviendo con un equipo. Claro. De hecho, digamos, ahorita, por ejemplo, uno de los temas, ventilación mecánica, donde la velocidad antes, por ejemplo, los sensores tenían que ver la onda del diafragma expandiéndose y todo eso. Ahora hay sensores rápidos que de una vez te tiran al equipo, te dicen mediante algoritmos, no, ocupar respirar ya, pero ya es en el momento, estamos hablando de milisegundos. Sí. Entonces, y al médico te tira la alarma inmediatamente. Entonces, digamos, tecnologías nuevas hay para tirar para arriba. La idea es esto, ¿verdad? Que traer expertos que hablen, por ejemplo, de ventilación, que te hablen de monitoreo, qué tendencias nuevas hay, que la IA en estos, porque en todos los campos, y es algo que está iniciando. Entonces, por ahí va el tema. Bueno, qué valioso esto, ¿verdad? Es que cuando hablamos de salud son fracciones de segundos la diferencia. Una fracción de segundo hace la sobrevida, hace la calidad de vida, salva la vida, ¿verdad? No imagino un escenario más crítico en donde el tiempo sea tan valioso como en el área de la salud. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y vamos a regresar a un poco las conclusiones, pero sobre todo también un poco para que podamos retomar algunos de los equipos médicos que podrían, que están en el mercado internacional y que podríamos empezar aquí a ver ya en nuestro país. Pensar en Costa Rica. Pensar en Costa Rica es un documento técnico en donde se plantean una serie de recomendaciones sobre problemáticas nacionales preparadas por especialistas en las ingenierías y arquitectura, con el fin de brindarles un aporte a las personas que ocuparán puestos de relevancia en la gestión de gobernar nuestro país. Se analizan los temas: infraestructura vial, transporte, seguridad vial, obras portuarias, aeropuertos, desarrollo territorial y urbanismo, vivienda, recurso hídrico, recursos energéticos y alta tecnología. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.er.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos hablando de vida, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la 5ª edición del BIMCon 2025, el congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza
patrocina. BIMCON 2025. Le estoy llamando del banco porque detectamos movimientos sospechosos en su cuenta y necesito que me brinde su usuario, y su clave, o de lo contrario podría tener problemas para... Mucho ojo. Si recibís una llamada de un supuesto funcionario bancario solicitándote tus claves y datos personales, es un intento de fraude. No caigas en el timo del falso funcionario. No suministres tus claves ni tu información sensible. Un mensaje del Banco de Costa Rica. Continuamos con este episodio del podcast EFIA. Hemos conversado, ha sido un espacio súper oportuno, súper enriquecedor y que sé que para los profesionales del CIEMI muy valioso. Hemos conocido algunos detalles de la aplicación ya de nuevas tecnologías que para muchos pueden ser conocidas, para otros pueden ser un escenario por estar descubriendo, ¿verdad? Esta pueden empezar a hacer ese espacio para descubrir y para empezar en procesos de especialización, si son profesionales que tienen formación en esta área o que les empieza a gustar, les empieza a llamar la atención. Este es un nicho importante, la comisión está haciendo un trabajo bien valioso y si nos escuchan en el podcast hasta ahora, pues reafirmarles que esta es el abrebocas de un espacio donde vamos a seguir hablando del área de salud y de la tecnología, del quehacer de las ingenierías en esta materia y que quisiéramos que ustedes nos puedan dejar algún aspecto, algún comentario y decirnos, bueno, quisiera que hablemos más de ventiladores, quisiéramos más que hablemos de la parte robótica en el área. En el mercado internacional, ¿qué hay tecnológicamente hablando que podamos ir pensando que ya Costa Rica puede empezar a importar, que puede empezar a aplicar, si es que es un software, por ejemplo, y que tiene un buen nicho aquí, que los profesionales están listos para empezar a utilizar o para empezar a convivir en este ecosistema? Bueno, en el dado caso de todo este tema podríamos hablar de la telemedicina, de todos estos robots inclusive que ya están en el mercado internacional operando de manera remota al paciente. Por ejemplo, el doctor puede estar al otro lado del mundo con una diferencia horaria y estar operando directamente en un hospital. Entonces, no solo hablamos de esta internalización, sino de si Costa Rica está preparada a nivel de infraestructura, de validación de software, de validación de todo. ¿Por qué? Porque Costa Rica sí tiene una muy buena tecnología médica. Muy buena, o sea, uno puede estar realmente confiado de que la tecnología que tenemos es totalmente eficiente y más apoyada y con temas de calidad como metrología, el profesional como tal es sumamente capaz, pero si queremos ir más allá, tenemos que pensar también en temas de estructura. Como comentaba anteriormente, somos un ecosistema, entonces no solo podemos pensar de tecnología médica, sino dónde la vamos a colocar a nuestro paciente. Hay que acondicionarlo también, a nuestros profesionales hay que capacitarlos. Entonces es ir tirando esas líneas para poder abrir el campo para introducir. Pero bueno, lo que está actualmente en el mercado internacional sí es mucho los robots y cómo operamos de manera remota, la telemedicina, cómo atendemos también, y ir eliminando esas fronteras físicas para al final de cuentas la atención al paciente que sea completamente efectiva. Toda la infraestructura es un tema que creo que va a ser el siguiente podcast, creo, porque es una base tan necesaria. Claro. Y aunque ya teníamos todas las tecnologías y tenemos conocimiento, es cierto que hay aspectos de infraestructura tecnológica que son fundamentales, en los que tenemos que empezar a ser más robustos, en donde ya también habrá don José y también doña Priscila, que incluso necesitamos algunas normativas, ¿verdad?, que nos permitan avanzar en eso, y eso es fundamental. Porque no podremos hacer demasiado con todo el equipo y con todo el conocimiento si el caminito por donde debe ir el vehículo no está listo, no podríamos transitar. Ahora que lo va sintiendo, José, ¿verdad? Yo creo que usted conoce muy bien este aspecto y es que es fundamental. Hemos pensado en todo, hemos comprado el vehículo, lo tenemos full extras, pero la infraestructura no la tengo lista. Eso impide todo el proceso. Claro. Sí, vea que el tema de tecnología ahorita no solo llaman a los electromédicos, doctores, el paciente, por supuesto. Tenemos una parte que es TI, que es software, y tenemos que tener los profesionales y toda esa estructura tecnológica adecuada para poder correr sobre esa pista que usted está diciendo, poder correr. Entonces es una integración de multidisciplinas, sí, las cuales tenemos que tener claros el objetivo y para dónde vamos para que esto pueda caminar, ¿verdad? El tema, yo personalmente he visto, por ejemplo, en otros países se está integrando consultas virtuales. Entonces imagínense un servicio de emergencias con consultas virtuales donde la mayoría de la gente que llega a veces hasta por una gripe o así. Entonces un software que te dice
validado por la caja, claro, obviamente, validado por el médico, y que te dé una prescripción y eliminamos un poquito de ese montón de gente que llega a emergencias, ¿verdad? Entonces, o que me discrimine, no, usted sí necesita realmente me dé la categorización, sí, claro, o lo podemos hacer virtualmente, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas hay que irlas regulando y ver, y se va a ver el cambio en los próximos años. Hay, como todo, hay cosas que hay que mejorar, el tema de registros, el tiempo de los registros a veces se está durando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Vamos rápido, pero nos están frenando por acá, y un año después ya hay otras cosas nuevas. Entonces, tenemos que como país unirnos y crear esa línea. Esa autopista tiene que estar muchísimo más despejada, ¿verdad? Claro. Venimos ahí a carril libre, a 2 carriles libres, y llegamos a un punto donde tenemos una presa que pudo haber sido pequeña, que en un proceso de automatización en el que se pudo trabajar, liberó, y el flujo fue maravilloso, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo de emergencias es súper valioso, y cualquiera de nosotros que ha usado el servicio público de salud en un EVAIS, en una clínica, llegó hace mucho tiempo y veía los impresos, los rotulitos de esta es una verdadera emergencia, y había como un semáforo, y entonces usted se buscaba ver si efectivamente los síntomas que usted tenía coincidían con una verdadera emergencia. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que podría, y indiscutiblemente, claro, si eso lo podemos hacer rústicamente, entre comillas, ¿verdad? Porque hay equipo profesional que fue el que permitió decir esto califica para cada cosa, pues tecnológicamente podríamos avanzar muchísimo más y no ser ahí sujetos de virus, por ejemplo, todos cuando vamos al servicio masivo de emergencias innecesariamente. Correcto. Bueno, hay mucho que hacer, que aunque uno a veces piensa que es menor, en realidad hace la diferencia para todo, para que el ecosistema pueda sobrevivir de la mejor manera. Quisiera que cada uno pueda hacer una conclusión y que puedan reiterar este llamado y este interés que ha tenido la comisión por acercar este valioso tema, esta valiosa convivencia con este quehacer profesional tan importante. Empiezo con usted, José. Claro, no, yo los invito a que sigan viéndolo. La idea es traer profesionales, especialistas. La tendencia es ir a innovación, tecnología, a hacer intercambio con los profesionales que no tienen el acceso a esta información, y igual las empresas proveedoras de la caja, profesionales que tengan su proyecto tecnológico, que quieran expresarlo y plantearlo. Este es un canal para tener ese acceso, ¿verdad? A los que están a veces trabajando y no tienen chance de verlo. Ahí está, ese es el campo, y esa es la idea de la comisión, abrir un poquito ese espacio y tener mayor afluencia con tecnologías modernas. Y qué tal si hacer una alianza ahí con Ministerio y tratar de que esas carreteras se hagan un poquito más rápido, ¿verdad? Porque a veces la tecnología va muy rápido y nosotros por un tema de papeleo a veces vamos más despacio y se desperdicia mucho tiempo y dinero, ¿verdad? Para el país. Y otros colegios profesionales, pensemos aquí en los colegios como el de abogados, otros actores de la sociedad civil, desde el punto de vista legislativo, ¿verdad? Que es el encargado de estas modificaciones tan importantes, pues que también tienen aquí en la comisión ya ese espacio abierto para que se puedan acercar estudiantes que están haciendo investigaciones, que se puedan acercar a esta comisión a plantear alguna nueva posibilidad o aportar en lo que ya se ha detectado como ese punto de dolor que existe en la actualidad. Doña Priscila, adelante. Claro que sí. Bueno, de parte de la Comisión de Electromedicina les damos la más bienvenida a esta primera serie de episodios. Contamos realmente con la participación de ustedes más adelante. La idea que queremos es que ustedes sean los que nutran estos espacios, este espacio de la Comisión, este espacio también del Federado, acercar a la población como tal al colegio, y a través también de la Comisión pues generar estos espacios en los cuales queremos escucharlos, en los cuales ustedes son los que nutran realmente el sistema de salud, y los verdaderos expertos en temas, por ejemplo, ventilación mecánica, monitores, rayos X y demás, son ustedes como tal. Entonces ese espacio es principalmente abierto a ustedes y realmente lograr esta sinergia como tal. Sí, no, muchísimas gracias a ambos. Les reiteramos que aquí quedan en el posteo los enlaces de contacto para que puedan hacerles llegar a ustedes en la comisión información. Igual pueden llegar al CIEMI, pueden llegar a CEFIA, preguntarnos directamente, y nosotros vamos a canalizarles hacia ustedes para que puedan hacer las consultas. Reiteramos el agradecimiento y ojalá podamos ir despejando cada vez esa pista y que tengamos más vehículos ahí, entiéndase todo este universo de la medicina y la innovación y la tecnología, pero que tengamos un espacio cada
cada vez más libre, Claro. todos los aportes son valiosos y vamos, así que por favor acérquense. Les agradezco nuevamente a ustedes el espacio y la compañía, don José, Gracias. y a Priscila, muchísimas gracias. Con todo gusto. Y muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en otro episodio del podcast CEFIA. Y recuerde, puede dejarnos aquí su comentario respecto de algunas otras áreas que les gustaría conocer con más detalle. Para eso está disponible el CIEMI a través de su comisión también, para que nos puedan dejar los comentarios y en el próximo episodio pues vernos desarrollando algún aspecto en específico que les haya llamado la atención de esta conversación. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.